en función de las concentraciones en fase a vapor por ser el más volátil, entonces este cociente va a ser IN real sobre menos IN más 1, y este va a ser igual IN estrella menos IN. Sabiendo que IN más 1 es menor, entonces este segmento, podríamos decir, IN menos IN más 1, obviamente este segmento, este de aquí, es menor que este otro de aquí. Ahí está. Por lo tanto, está bien escrita la ecuación, ¿no? Y el grado de la eficiencia dependerá del valor fundamentalmente de este. ¿Hasta dónde llego con el IN real? Porque este va a salir de tablas del sistema, real, temperatura, X, equilibrio, algo constante, todo eso. Entonces, este básicamente va a ser el. Bueno, y entonces, cuando nosotros hablamos de una columna de separación, entonces aplicamos justamente la eficiencia. Ahora hay que tomar en cuenta que en la columna nosotros le estamos aplicando esto al sistema de contacto y estamos hablando de platos, campanas o lo que sea, al sistema de contacto. Porque ocurre de que el enriquecimiento que se produce en el revólver es producto de una evaporación de una fracción del líquido. Y ahí sí llegamos al equilibrio, porque para que pase la fase vapor líquido tiene que llegar al equilibrio. Y a ese revólver no tenemos por qué aplicar eficiencia, porque en realidad ahí la eficiencia es el 100%. Llegamos al equilibrio sí o sí. Entonces, la eficiencia habrá que aplicar a la columna. Por lo tanto, nosotros tenemos no sé dónde está. Sí. Aquí está la columna. Bueno, vamos a ver. Entonces, veamos. Supongamos esta columna y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 etapas en rectificación. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 en agotamiento, 15 en rectificación y un revólver. En total, 25 etapas. ¿No es cierto? 25 etapas. Entonces, lo que estamos diciendo es de que la eficiencia vamos a aplicar a los platos o a las campanas o lo que sea del sistema. ¿Qué hacemos? Bueno, hay varias formas de hacerlo y cada vez podemos pensar de que son formas un poquito más precisas. Veamos la más simple. Entonces, esta, así, a partir de acá, el dato de la eficiencia generalmente va a ser un dato porque es dato de fabricación en función del tipo de sistema de contacto. Supongamos que tenemos nosotros un 80% de eficiencia. ¿Sí? Entonces, básicamente, el número de platos reales nosotros lo podemos sacar de esta ecuación, teniendo la eficiencia y teniendo el número de platos ideales. Pero, entonces, el número de etapas
reales va a ser igual al número de etapas ideales le voy a aplicar la eficiencia, hemos dicho, solamente a los platos. Entonces, de estos 25, que son las todas, le voy a quitar uno. No le voy a aplicar eficiencia al pollo. Pero obviamente, después de aplicarle la eficiencia a los platos, le voy a aumentar el 1. Que es el pollo. ¿No ven? Eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, esto sería igual a 24 dividido 0.8 más 1. Y eso nos da 31. Son 31 etapas. Pero cuando nosotros aplicamos esto un poco, podríamos decir, no es que se nos desconfigura un poquito la etapa de alimentación. Porque en este caso la etapa de alimentación es la 16. ¿No ven? Y en 31, ¿cuál va a ser la etapa de alimentación? Bueno, pues entonces ahí ya surge el hecho de que, para saber, entonces apliquemos nosotros a cada zona la eficiencia. Por decir algo, sabiendo ya que no vamos a aplicar a esto, yo puedo decir un número de etapas en la zona de rectificación va a ser igual a 15 dividido 0,8. El número de etapas en la zona de agotamiento va a ser igual a 9 dividido 0,8. Todas son iguales. Entonces, ¿cuántas tendré? Capaz de que no sea exactamente lo mismo. En estos casos, se va a un número entero y se hace ajustes. Ya en planta, ya en funcionamiento, cuando ponemos en marcha, entonces ahí hay que hacer una serie de ajustes. La realidad no es tan así como la teoría. ¿Sí? En la realidad ya hay que hacer tipos de ajustes y ahí es donde después le metemos todos los sistemas de control. Pero hay que hacer ajustes. ¿Cuánto dan? 18.75. A ver, pongamos 18.75. 11.25. 11.25, da los mismos 31. Bueno, estamos dividiendo nomás el resto también, ¿no? Tendría que dar lo mismo. ¿Sí? 30. 30. ¿Sí? Claro, 30. Ya. Ahí está, ¿eh? Pero bueno, por lo menos ya podemos decir de que la etapa 10, plato de alimentación, ¿cuál va a ser? La 19. ¿No ven? ¿Y cuántos hay aquí? 11.25. Entonces, yo podré decir, si son 30, se ajusta un poquito más a esto otro, entonces podré decir, estoy aumentando un platito más en rectificación, es decir, 0.25 más en rectificación, ¿cierto? Entonces estamos diciendo que son 19, entonces aquí que se quede 11. ¿Sí? Entonces el plato de alimentación va a ser el 20. ¿No? Bueno, esa es otra cosa más ajustada. Y hay otra más todavía, que esta sí podemos pensar de que la vamos a aplicar plato a plato. ¿Pero de qué se trata? El concepto es el mismo. Yo tengo que aplicar un rendimiento a cada etapa. Cuando nosotros hemos ahí está. Esto quizás no nos servir. Uy, ya no está bien. Esto es un ejercicio que lo hemos hecho en clase y bueno, una alimentación líquido y diente y ahí está.
concentraciones XD, XF, XB, y el número de etapas ideales entre curva de equilibrio y líneas de operaciones. ¿Cierto? Es eso. ¿Cómo nosotros podemos, si decimos que no estamos llegando al equilibrio, qué estamos diciendo? Estamos diciendo que no estamos llegando a esta curva. Y si no estamos llegando a esa curva, quiere decir que en la realidad estamos obteniendo puntos que van a ser menores que esa curva, porque esa curva, acabamos de abordarlo de todas maneras, pero esa curva xn-1, ahí van a ver, xn de aquí, y n+1 y n. Esos puntos que están graficados acá corresponden a los equilibrios, xn y n, aquí otro, aquí otro, aquí otro, ¿no es cierto? A los diferentes equilibrios. Ahora lo que estamos diciendo es de que no estamos llegando al equilibrio, estamos con un valor IN menor. ¿Qué quiere decir? Que este que es el equilibrio, este IN menor, estamos llegando, este es el estrella, estamos llegando a un N menor. Entonces aquí es como si este punto es el IN y este punto es el XN, pero estamos diciendo que estamos llegando a un IN, este es el IN estrella, a un IN menor. Y si nosotros hacemos eso punto a punto, vamos a generar una curva que va a ser más bajita y va a ser mi curva real, ya no sería la de equilibrio, sino la real hasta donde llega la concentración en cada etapa. ¿Estamos de acuerdo? ¿No es cierto? Entonces, ¿y cómo la graficamos esa? Fíjense ustedes, el análisis que nosotros hacemos es entre curva de equilibrio y líneas de operaciones, ¿no? Estamos diciendo de que el análisis que hacemos es entre esto y esto, entre esto y esto, entre esto y esto. Ese es el análisis. Y si nosotros estamos generando una expresión de rendimiento en función de Y, si hubiésemos puesto esto en función de X, que se puede, tendríamos que haber trabajado entonces con las líneas horizontales. ¿Lo ven? Bueno, estamos trabajando con las verticales porque está definido. Entonces estamos diciendo de que si yo tengo un 80%, pues este segmento es la diferencia entre etapas, ¿no es cierto? Este es equilibrio y este es etapa. A ver, si estamos hablando del plato 4, ¿no es cierto? Este es el IN y este es el IN+1 y este va a ser, este es el IN de equilibrio y vamos a tener un IN menor. Y aquí va a ser el XN y aquí va a ser el XN menor. Entonces, estamos hablando de que este es un segmento, IN estrella menos IN, es este segmento. ¿Sí? ¿Perdón? No pasamos sin reír. En ese caso va de las armonías de climas. Y en razón está viniendo de abajo. ¿Sí? Entonces, esta es una diferencia que le hemos establecido como ideal. Pero entonces hagamos la diferencia real. ¿Qué significa? Esta diferencia es este segmento. Esto es IN y esto es con la línea de operaciones, ¿no es cierto? Ahí estamos. Este es de acá. Bueno, entonces, hagámosle. ¿Y qué significa eso? Multipliquémosle por 0,8, pues. Es decir, si esto es una unidad, 0,8, ¿dónde me va a llegar?
Aquí nomás. A esto por 0,8, ¿dónde va a llegar? Aquí. A este más grandecito por 0,8, ¿dónde va a llegar? Aquí. Y así, a cada, incluso los de abajo, a cada valor, a cada segmento, yo le multiplico por 0,8. ¿Y de dónde saco eso? Lo saco de la misma tabla, del equilibrio, pues, comparando los dos adyacentes. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy generando una curva que va a ser la que va a trabajar con las líneas de operaciones, pero al ser más baja, porque le estoy aplicando el rendimiento, voy a tener más etapas. Es coherente. Estamos partiendo de la mismísima definición de esto y de esto. ¿Sí? Eso es. Hay un aquí está. Pero está muy evidente. Ahí más o menos está, ¿no? No se ve nada. Pedro, apaga la luz. Un ratito. Apaga el sol un ratito. Ya, bueno, a ver. Acá está, ¿no? Qué pena, no se puede ver, pero es lo mismo. Hemos hecho eso justamente en un sistema, no sé qué es la L, 76, 46, bueno, 39 igual. Ahí está la curva de equilibrio. 0,9 en XD, 0,1 en XD y 0,5 líquido hirviente. La línea de operaciones con un N igual a 3 se ha hecho esto. La línea de operaciones va desde aquí hasta acá, porque 0,9 dividido 4, porque si el L es 4, el denominador da 3 más 1, 4, entonces da 0,225, creo. Aquí está, como esto es líquido hirviente, ahí está. Y esta es la curva solo. Ahora, lo que más o menos se ha hecho es la real es la curva real. Multiplicado y vuelve a retrasar. Es, ¿no es cierto? El valor de C3 dice, es el de la ideal. Ahí está. Dice C3, el valor de la ideal. Es esa. Menos, este es aplicado el 70% de rendimiento. Quiere decir que el segmento vale 100. Entonces, para bajarle, yo le voy a bajar el 20% y me voy a quedar con el 70%, ¿no es cierto? Entonces, hago C3 menos el 30% de la diferencia, de las diferencias de las concentraciones que hace justamente el C3 menos F3 de la losa. A ver, estoy con 0,1, estoy acá, estoy en este lado. Aquí estoy. Porque estoy con X01, este es X01. Entonces es el valor del I de la curva de equilibrio menos este 30% y me quedo con el 70%, ¿no es cierto? Y ahí genero el punto. Y así sucesivamente. Y trabajamos con la línea de operaciones zona de agotamiento, fíjense ustedes, hasta el 0,1, 0,2, 0,4, hasta el 0,5 inclusive, porque mi concentración F es 0,5. Entonces hasta el 0,5 trabajamos. Y a partir de ahí trabajamos con la de agotamiento. Por ejemplo, fíjense ustedes, va a ser C8, entonces en este caso es C8, el valor del punto de equilibrio menos 0,3 de C8 menos EB, 0,3 de C8 menos
¿Menos cuánto he dicho? Menos E8. Ahí está, ya estoy con la zona de rectificación. ¿De acuerdo? Bueno, esto ustedes saben más que yo. Entonces, se trabaja eso y vamos generando los puntos. Ahí está, una curva verde es la que me va a permitir graficar con las líneas de operaciones, esas no cambian, y en vez del azul trabajo con la verde. Y parto del XD, que es 0,1, porque de ahí parto, y hago con la verde. ¿Sí? Y hacemos esto, lo mismo nomás. Pero obviamente aquí ya me va a dar un número real, y aquí ya paso a la red acotamiento y con la verde. ¿Sí? Bueno, ese es uno, porque si hubiésemos trabajado con la azul, entonces tendríamos que haber venido acá y obviamente van a ser menos etapas. Se puede visualizar. El 0,5 ya me he pasado, entonces hasta acá son menos las etapas. Bueno, ¿está? O sea, conceptualmente es eso, partiendo de la idea. Vale, listo. Ya hemos visto varias formas de hacer rendimiento, eso lo vamos a sacar. Ya. Nos falta una última cosa, que es determinación de diámetro y altura de columna. Sí que No, ya no vamos a usar. Siguen las áreas. Es lo peor son. Hay que traer cartulina negra ahí. cartulina negra, Inge. Y yo he comprado una vez pero no sé si compré cartulina o un plástico negro. Parece que, miren, nos falta bastante. Un día de estos vamos a tener que, no sé, yo traigo y vamos a tener que ver a alguien de escalera de poder prestar y no queda otra que ponerlo porque no se puede trabajar así. O sea, yo me siento incómodo porque yo sé que ustedes están incómodos. Yo ni veo. Entonces tendrías que proyectar allá, no sé, ya. Bueno, a ver, vamos, tratemos de no proyectar y a ver si esto nos manda mejor. Bueno, esto ya es fórmula, no más. Diámetro de columna. En realidad, las columnas son cilíndricas, por lo tanto, cuando nosotros hablamos del diámetro de columna, estamos hablando de trabajar con una superficie transversal, porque los flujos van de abajo para arriba y de arriba para abajo. Estamos manejando caudales y entonces habrá que definir con cuál de los caudales los manejamos. Con cualquiera, puede ser fase vapor o fase líquida, porque hay un caudal que viene desde abajo hasta arriba en fase vapor y hay un caudal líquido. Y entonces, básicamente, parte de la expresión caudal igual a la velocidad de posición. Que no se olviden que esto es igual a la velocidad por pi por diámetro cuadrado sobre 4. A este diámetro. Básicamente, el diámetro va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 veces el caudal de velocidad por pi. Básicamente. ¿No? Pero bueno, la expresión ya está dada también, solamente hace ajustes por consideraciones de presión y de temperatura. Así que yo lo tengo por aquí,
El diámetro sobre esta base va a ser igual a la raíz cuadrada de 4b. Ese es el caudal, en kilómetros por hora, ¿no es cierto? 273 más la temperatura media, 760 para corregir presión, pi, velocidad, 3600 presión. Sí, básicamente eso. ¿Sí? Entonces, y de eso saben, ¿no? Está el 4, está el caudal, está el pi, está la velocidad, y estos son ajustes para dar estos en metros. Esto en kilómetros por hora, la presión en milímetros de mercurio, la velocidad en metros por segundo, y bueno, ya está. Esa es la expresión. Pero hay que tomar en cuenta una cosa, en este caso. Este es el diámetro genérico. Entonces, ¿qué es esto? Es el flujo molar interno, V. Pero este V no siempre es el mismo a lo largo de toda la columna. Al contrario, dependiendo de la alimentación, ese varía. Y esta es la temperatura media justamente de ebullición de donde estamos considerando nosotros el flujo. Y esta temperatura, ustedes saben que cambia y pasa por la alimentación. Ajá. Entonces vamos a tener que volver a esto. A ver. Y sí, a esta misma gráfica volvamos. Ya que estábamos aquí. Pero la agrandemos. Ahí está. Ahora estamos mirando. Bueno, la expresión se ha ido. Entonces, a ver, no es necesario. Aquí está, aquí es donde vamos a hacer. Entonces, fíjense ustedes. Esto nos hace ver de que el diámetro lo vamos a tener que calcular en forma diferenciada la zona de rectificación y la zona de agotamiento. No queda de otra. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del diámetro de la zona de rectificación, entonces vamos a considerar B, obviamente, porque es el vapor que sube, que después de ahí se divide, retorna. En otras palabras, vamos a trabajar así. Esto es B. LB, y esto es de raya, y esto es lo que baja de acá, de raya, y esto es B, y esto es C. Ahí está. Entonces, aquí está. Para el diámetro de la zona de rectificación B, ¿y qué otro aspecto hay que considerar? La temperatura media de los vapores, pero de la zona de rectificación. ¿Quién nos divide? El XF. Supongamos que XF sea el 0,5, estábamos viendo. Aquí está. Entonces, esta ya es agotamiento. Si el XF es 0,5, ustedes saben que este es 0,5. XF igual a 0,5 significa que ya es agotamiento porque la alimentación entra por ahí encima. Muy bien. Entonces, quiere decir de que para rectificación, todas las concentraciones, si este es agotamiento, en la temperatura media de los vapores de rectificación es esta. Es desde 0,6, 0,7, 0,8, es esta. E incluso, no es hasta el 1, es hasta la concentración XD. Supongamos que vamos a trabajar con 0,9, entonces hasta ahí nomás. Si esto es XD, hasta ahí nomás. Y esta es, ahora, puedo tener una tabla con más valores, es decir, cada 5 centésimas, puedo ir, entonces voy a ser más precisa. Pero esta es la temperatura media que yo tengo que considerar para tenerlo acá. Entonces, temperatura media de la de ebullición
de la zona de rectificación. Ya está. Lo mismo se hace para el diámetro de agotamiento, tendrá que trabajar con el rayo, obviamente, porque el agotamiento, esto es lo que vale, el rayo. Y así, consecuentemente, entonces también se tendrá que trabajar con una temperatura media que va a ir desde el 0,1, por decir, si esto es XB, desde aquí hasta aquí, y esta será la temperatura media de la zona de agotamiento. Esas son las temperaturas. Entonces, aquí pondremos temperatura media de ebullición de la zona de agotamiento. ¿Listo? Esas consideraciones hay que hacer. Generalmente, las alimentaciones a las columnas son con una temperatura TF menor que la temperatura de ebullición. Si bien hemos dicho que vamos a precalentar la alimentación, eso no quiere decir que vamos a llegar justo al equilibrio, perdón, a la ebullición. Nos vamos a acercar para optimizar el uso del vapor de agua. Eso hemos dicho. Entonces, ¿qué significa? Que normalmente va a ser fría. Bueno, ¿y qué es lo que pasaba cuando una alimentación era fría? Todito se iba para abajo. Y de paso una fracción se condensaba. ¿Sí? ¿Qué significa? Que en ese caso particular, B raya va a ser bastante mayor que B. ¿No? Y como las temperaturas medias, porque esta zona es más caliente, es mayor, las temperaturas medias de agotamiento son mayores que las de rectificación, porque aquí tenemos una temperatura mínima y aquí tenemos una temperatura máxima. Entonces, ¿eso qué va a significar? Que el diámetro de rectificación va a ser menor que el diámetro de agotamiento. Y eso es lo que normalmente se puede visualizar en gran parte de columnas, en las ingenierías generalmente, donde las columnas tienen más o menos esta configuración. ¿No es cierto? Y eso nos da idea de que por ahí anda la alimentación. ¿No? Confirmo. Claro. Ahora puede ser al revés, si estoy metiendo un vapor sobresaturado, ¿no? Pero eso es lo mismo. ¿Sí? Entonces, nos da un diámetro en agotamiento mayor que el mayor diámetro. ¿Cuál es el problema? ¿No? Porque como tiene que manejar mayor caudal, pues tiene que tener también. Porque no ponemos lo mismo para un caudal bajo y para un caudal alto, no. O sea, los rendimientos van a variar. Incluso si yo tengo más, se me puede inundar los platos, porque la cantidad es tan grande y entonces yo tengo que tener siempre el equilibrio ese. Esa es la razón, porque ¿verdad? Hay más, entonces hay que poner más. Listo. Esta velocidad también es un dato que ya está en función de aspectos constructivos, está en función de la velocidad, la altura en el tubo de bajada, cuando el líquido está aquí y el vapor sube por acá, ¿no es cierto? Burbujea y después el líquido se viene por el tubo. Hay una altura hidrostática de estos tubitos que no está llenada y la velocidad de los vapores también tiene está en función del tipo de sistema. No es lo mismo para la pasta borboteo que para el. Entonces, este es un dato y está en función de las densidades también, tanto en fase vapor como en fase líquido. Entonces, fíjense ustedes que ya entrar al diseño, podemos entrar al diseño de los platos, pero caramba, no es la idea tampoco. Quizás alguien quiera hacer una técnica, no sé, pero no. Entonces, hasta ahí lleguemos en el sentido de que este es un dato, la velocidad de los vapores. En este caso de los vapores es un dato. Ya está. El resto es diámetro. Y la altura, finalmente. Bueno, la altura, dependiendo, esto es función del número de etapas. Supongamos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 etapas en rectificación y pongámosle que tenemos 1, 2, 3, 4 en agotamiento. ¿Sí? 4 en agotamiento. Bueno, la altura es fácil también, pero también depende de muchos aspectos. A ver, la altura entre etapas es esta. Una vez definida esa altura, ¿cuál va a ser la altura de la columna? Va a ser el número de etapas multiplicado por la altura entre etapas. Claro, ya está.
ya tenemos altura algunos. No está así. Pero bueno, ¿de qué va a depender esta altura? 30 centímetros, 40 centímetros, 60 centímetros. Un poco también de cómo son cómo es la mezcla. Hay mezclas que cuando está burbujeando el vapor a través del líquido generan espuma. ¿Sí? Algunas generan espuma, dependiendo de las temperaturas, no todas son iguales. Y si nosotros generamos espuma, un poco del problema es lo siguiente. Esa espuma hace que cuando el vapor suba, puede ser que arrastre algo de esa espuma. Y en esa espuma pueden haber gotitas. Arriba no tiene que subir ni una gota. Entonces, cuando ocurre eso, normalmente establecen que la altura sea un poco más alta para que cuando suba no llegue hasta la siguiente etapa, sino que vaya ahí por el peso específico de la gota, después vuelva a caer. ¿Sí? Dependiendo. Si no genera emulsiones, siempre es bueno hacer la más mínima altura porque es mínimo material, aunque ustedes no crean, al final el costo es lo que vale. Pero bueno, al margen de eso, del número de etapas que es tan sencillo, aquí hay que guardar un determinado pulmón, es decir, una determinada altura, porque una vez que el vapor sale por acá, no puede ser tan estrangulado y meterse directamente a cañería. Debemos darle una cierta especie de pulmón que se llama, que es un espacio para que el vapor pueda salir por la cañería, pero sin necesidad de que, porque si se estrangula acá, el vapor pues, puede llegar hasta establecer un empaquetamiento ahí hasta que salga, y eso genera problemas en los vapores que siguen subiendo. Los vapores que suben no tienen que chocarse con nada, entonces hay que darle una cierta. Y por el otro lado, también hay que darle un cierto nivel del líquido, una vez de que por debajo del vapor que retorna, un cierto nivel de líquido, para justamente establecer los controles. Porque yo no puedo directamente de lo que sale por el tubo, directamente meterlo aquí. Porque además,